En el nombre poderoso del Señor Jesús, les saludo a todos los hermanos que están en el Facebook en esta mañana, los que van a escuchar este mensaje por YouTube. Todo esto es para la gloria y la honra del Señor Jesucristo. Un testimonio de la hermana Nancy Liliana Estupiñán. Gracias a Dios porque nos ha permitido todo esto y nos permite y que podamos nosotros acercarnos al Señor y disfrutar de la grandeza de nuestro Dios, disfrutar de aquello que el Señor tiene para nosotros y que usted y yo podamos disfrutar esa bendición tan grande que es compartir lo que el Señor Jesús ha hecho y hace en nuestras vidas. Yo lo voy a dejar con el testimonio para la gloria y la honra del Señor Jesús. Aprovechémoslo, disfrutémoslo y que el Señor Jesús sea derramando su gracia, su poder y su misericordia sobre cada uno de nosotros. Los dejo con el testimonio en el nombre del Señor Jesucristo. Bendiciones, mis hermanos. Escuchemos en esta mañana en el nombre de Jesús. Bueno, Alabado sea primeramente Jesucristo. saludo cordialmente a Bendita todos mis sea la hermanos y alabanza amigos para Jesús. que sé que van a escuchar Mi este nombre es Manuel testimonio. Gregorio Castro Reyes La gloria y la honra sea y para el este es mi Señor testimonio. Jesucristo, su inmensa misericordia. Agradezco a mi hermano Javier Troches, pastor y amigo, por esta invitación. Sé que Dios puso su mano sobre esta invitación porque estoy pasando momentos difíciles de salud. Y sé que el Señor permitió que hoy testificara para fortalecerme a mí misma. Porque cuando uno habla de las cosas que Dios ha hecho en la vida de uno mismo se llena de fe y de fuerza. Y a veces es necesario no solamente testificar para que los demás oigan y vean las maravillas que Dios hace, sino para recordarnos como seres humanos cada día de dónde el Señor nos sacó y llenarnos de agradecimiento para con Él. Amén. Bueno, mi testimonio es un poco largo, voy a tratar de abreviarlo lo más que pueda, porque es un testimonio de muchos años atrás. Yo conocí el Evangelio por la dicha del Señor Jesús hace muchos años, cuando era apenas una niña. El Señor empezó a tratar con mi vida. Ahora, después de muchos años, entiendo que lo que el Señor quería era ahorrarme mucho sufrimiento, porque Él conoce todo y sabe cómo va a ser días, cómo va a ser nuestra vida. Y al llegar a mi vida desde muy temprana edad, lo que Él quería era darme una vida feliz, pero desafortunadamente a veces nosotros no entendemos eso y somos muy necios y tercos. Yo conocí el Evangelio cuando era apenas una niña de 10 años. Eh, Nuestra infancia fue muy dura, infancia de muchos abusos, de todos los aspectos, eh, donde crecimos en violencia familiar por parte de mi padre, contra mi madre, contra nosotros, en una familia muy disfuncional donde vivíamos. Más o menos a los 10 años empecé a caminar con el Señor a esa edad. Señor Jesucristo me permitió conocer su nombre y empezar en la iglesia apostólica desde muy niña. Pasaron los años y yo tuve la dicha de casarme, tener un hogar cristiano. Me casé en la iglesia apostólica de La Paz. Em, Mi esposo también se bautizó. Nos casamos y tuvimos dos hermosos hijos, Jimena y Santiago. Dentro de esta unión, bueno, hay muchas cosas por resaltar cuando uno a veces no acata la voluntad de Dios para casarse. Y en esto sí quisiera aconsejar a mis hermanos porque yo fui una persona que fui muy inestable en los caminos del Señor. Mantenía adentro y afuera. Un tiempo en la iglesia y un tiempo en el mundo, un tiempo en la iglesia y un tiempo en el mundo. Em, en unas de esas veces que fui al mundo, me conseguí a mi esposo siendo allá del mundano y le prediqué el evangelio para que él llegara a los pies del Señor. Pero la palabra de Dios nos enseña sobre el yugo desigual y como no era la excepción, tuvo sus consecuencias porque después de un tiempo él ya no quería caminar con Dios. Empezó ya a... Duramos la verdad de nuestra vida en Dios, duramos solamente 4 años bien. De ahí para adelante empezamos con muchos problemas y dificultades porque él se quejaba mucho de mi vestuario, de los cultos, no le gustaba casi asistir a los eventos, casi siempre yo iba sola, nadie lo veía a él porque él mantenía mucho en su trabajo y no le sacaba tiempo para Dios, no quería, tampoco le interesaba.
Era muy, muy rara las veces que él asistía a la iglesia y tuvimos muchos problemas por eso. Y como yo era una persona tan inestable, que no estaba cimentada realmente, entonces me cansé muy rápido de estar insistiéndole a él que fuera Dios, como casi siempre pasa en estos casos. Resulté cediendo más yo, como dice la palabra, convirtiéndome él a mí y no yo a él. Entonces él empezó a decirme que al menos para un aniversario nos tomáramos una cerveza, me pusiera una minifalda, me pusiera un pantalón. Y empecé a cederle en pequeñas cosas que se fueron volviendo una bola de nieve cuando menos me di de cuenta. Porque para apartarse de amado hermano y amigo es muy fácil. Cuando uno menos se da de cuenta, empieza a pecar y uno tiene en su mentalidad pues no ir como tan lejos, pero resulta yéndose al mismo fondo del lodo, porque allá es donde lo quiere tener a uno el enemigo. Entonces cuando uno le abre esa puerta al enemigo, uno cuando menos se da cuenta ya está apartado. Nos apartamos, empezamos, nos alejamos totalmente de la iglesia. El pastor iba a visitarme, me dejaba notas por debajo de la puerta y yo me hacía la que no estaba, me escondía en la cocina para no abrirle la puerta. Empecé a tomar con mi esposo, a salir de fiesta. Al principio todo es muy divertido y al principio todo es muy agradable, porque al principio es como cuando el enemigo le da un dulce a un niño, así empieza a endulzarlo a uno y como a seducirlo con esas cosas del mundo, pero ya con el tiempo esto trajo consecuencias fatales, podríamos decirlo, para mi vida, mi hogar, mi familia. Bueno, ya al cabo de algunos años que estábamos apartados, tomando, bailando, haciendo muchas cosas, em, empezó ya el enemigo a hacer de las suyas en nuestra vida, porque cuando uno se aleja del cuidado y la protección de Dios, ahí es cuando llegan las tragedias. Empecé a trabajar con un grupo delincuencial llamado Los Motorratones en Bogotá. Era un grupo de personas que trabajaban robando casas, robando personas y distribuyendo droga a los diferentes centros penitenciarios de Colombia, cárceles de mínima y máxima seguridad, expendiendo droga y también enviando droga a otros países. Empecé a trabajar con uno de ellos y me enseñaron allí el proceso de una preparación de varios hierbas, implementos de aseo caseros, una preparación líquida que se le aplicaba a la droga para que los perros antinarcóticos que están en los aeropuertos y en las cárceles no puedan detectar el olor de la droga. Aprendí a hacer eso, aprendí a prensar la droga para que si su tamaño real era más grande, la calentábamos en un horno microondas y quedaba más pequeña. Entonces empecé a prensar droga, a minimizar las cantidades para poderla entrar a la cárcel y empecé un proceso de aprender muchas cosas malas. Entonces me involucré con este grupo demasiado. Empecé a entrar droga yo primeramente a las cárceles, después empecé a convencer y a reclutar muchachas para que me entraran droga a ellas a la cárcel. Si eran menores de edad, las, les falsificaba los documentos para que ellas pasarlas por mayores de edad y poder ellas ingresar la droga a la cárcel. Entonces ya cometía varios delitos. También porque empecé a falsificarles los documentos, a conocer un mundo también de delincuencia por esta parte. Entrábamos cada 8 días, cantidades desde un cuarto de droga hasta una libra. Empecé a reclutar muchachas de sus casas, a sacarlas, a convencerlas para poder que fueran a entrar conmigo droga a la cárcel. Se les pagaba una suma de dinero y por cada muchacha que entraba me pagaban a mí. Eh, hasta 2 y 3 millones de pesos llegué a ganarme en un fin de semana. Durante 3 años estuve haciendo esto. Llegué a entrar a la cárcel Las Colonias, que está en Villavicencio. Llegué a entrar al Barne, que son cárceles de alta seguridad, a la Modelo, a la Picota, a la cárcel distrital de Bogotá y a cárceles de muchas ciudades donde llevábamos esta droga. Eh, Allá adentro, cuando uno entraba a la droga, entraba las muchachas, lo atendían como un rey, me gustaba esa atención que me daban, lo que quería comer, lo que quisiera
consumir lo que quisiera, iba por cuenta de la casa porque eh, yo era la que estaba manejando la droga, entrando la droga en más hartas cantidades a esos lugares, entonces me gustaba la importancia que me daban. Mi esposo sabía que yo estaba haciendo esto. Em, en una de esas entradas a la cárcel, la modelo de Bogotá, el Señor en su inmensa misericordia me mostró que no entrara porque me cerraron una puerta, no me dejaron ingresar porque me dijeron que iba con los zapatos, me pitaban, el vestuario que llevaba era inapropiado y aún así yo de terca me fui por otro lado, intenté ingresar por otro lado y una de las muchachas que yo llevaba menor de edad la tenía en presa y ella me delató que yo también llevaba droga. Cuando yo entré ella ya estaba y ella me señaló y yo ya supe. Me cogieron presa. Pues mi delito era muy grande porque era fabricación, por lo que yo fabricaba el disolvente para entrar la droga sin que el perro la detectara. Era porte, concierto para delinquir, porque tenía a varias mujeres trabajando a mi mando. Tenía muchos cargos, entonces mi condena fue muy alta, fue a 110 meses de cárcel, equivalentes casi a 11 años. Estuve eh, en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá. Mm, Cuando me capturaron, agredí a la guardiana que me capturó y en castigo me mandaron para el peor patio que hay de mujeres allá en la cárcel, que es el patio 9, que es un patio donde solamente entran personas, habitantes de calle, habitantes de calle y personas pues de muy bajo nivel. Em, Allí apenas llegué, pues me tocó pelear para poder subsistir. Peleé muchas veces, no pudiera decir cuántas, pero fueron muchas las veces en las que tuve que pelear para defender mi vida. Y esto en vez de hacerme caer en razón, fue peor, porque allá empecé a consumir tranquilizantes, empecé a volverme más agresiva, porque allá hasta por el jabón para uno bañarse debe defenderse, entonces yo era muy agresiva, me junté con un grupo de personas allí y fue para peor, porque me volví aún más, em, por decirlo así, peligrosa de lo que era afuera, porque aprendí a manejar otras clases de drogas, otras clases de armas, bueno, allá adentro también trabajaba con droga, empecé a trabajar con droga. Y cuando estaba allí presa, mi niño, que había quedado de 2 años y 7 meses al cuidado de mi esposo, él se fue a tomar, de la tristeza pues de que yo estaba presa, se fue a tomar y estuvo en una casa de unos familiares de él y se cayó de un segundo piso y se accidentó, cayó de cabecita, eh, inmediatamente quedó con muerte cerebral porque fue un trauma craneoencefálico severo. Eh, Se le hicieron unos edemas en el lado izquierdo de la cabecita. Cuando el niño ingresó al hospital, entró ya sin signos vitales, le hicieron resucitación, reanimación para poder que volvieran, sí, pero quedó conectado a aparatos, totalmente vegetal. Cuando a mí me avisaron en la cárcel, pues no me contaron realmente cuál era la situación, pero para mí fue un infierno allá. Empecé a violentar a las mujeres del centro penitenciario que no desocupaban rápido los teléfonos. Empecé a volverme más agresiva, aún más allá. Mm, Mi familia logró llevar muchas pruebas de que el niño me necesitaba y por humanidad me dieron detención domiciliaria después de un tiempo de estar allí en la cárcel. Entonces me dieron casa por cárcel, pude ir a pagar a mi casa. Cuando llegué a la casa, pues obviamente tuvimos muchos problemas con mi esposo porque en cuidado de él era que el niño se había accidentado, entonces nos echábamos culpas el uno al otro. Él que porque yo estaba llevando droga a la cárcel, yo porque él estaba cuidándolos afuera. Empezamos a pelear de una forma impresionante. Él se sumió más en el alcohol. Ya se iba a tomar y 2 días. No llegaba a la casa. Em, Empezamos a pelear tanto porque él, aparte de que tomaba y teníamos el niño dentro de la casa, llevaba muchos hombres a la casa para que tomaran, amigos de él. Y el hogar entró en una falta de respeto ya impresionante. Ya esos hombres dormían en mi casa. La casa mía era llena de borrachos, poniendo pues en riesgo los hijos de nosotros, siendo ya no era un hogar. Em,
de todos los hombres que él llevaba a la casa, hubo uno con el que empecé pues a implantar una amistad y le fui infiel a mi esposo con él. Me conseguí ese hombre y me fui con él, abandoné a mi esposo. Me hice cargo del niño que estaba enfermo, abandoné a mi otra hija, cada uno cogió un hijo diferente y se acabó el hogar, porque siempre pensamos cuando empezamos a alejarnos de Dios de que todo va a estar bien, pero nunca. Un hogar después de que esté lejos de la ley de Dios y lejos del temor de Dios, siempre se va a destruir. Se destruyó por completo mi hogar y ya el niño mío entró a un hospital con vida intrahospitalaria, vivía en el hospital, prácticamente quedé sola. Me fui a ir con este sujeto que fue yo creo que el peor error que pude haber cometido en mi vida, porque después de irme a vivir con él empecé a vivir la parte más oscura yo creo que de mi testimonio. Yo iba a visitar a mi hijo al hospital y llegaba a la casa obviamente muy deprimida, porque siempre lo iba a ver y el niño era como prácticamente muerto. Y yo empecé a entrar en una depresión y a llorar, y a llorar, y a llorar, y me despertaba llorando. Y me soñaba con mi hijo y me despertaba llorando. Para mí fue muy duro, que era mi único hijo varón y era un niño muy tierno, muy lleno de vida. Verlo así en una cama prostrado, yo creo que es una de las peores cosas que le puede pasar a un padre. Y en vez de yo haber entendido que todo eso era parte de las consecuencias de haberme alejado del Señor, en mi ignorancia, empecé a culpar a Dios por lo que había pasado. Y yo decía, Dios es un Dios malo, se está vengando de mí porque me alejé de Él, pues ahora menos. Ahora me voy a volver más mala todavía. No quiero volver a saber de ese Dios que se está vengando de mi hijo, en vez de vengarse conmigo, que se vengue en mí, decía yo en mi ignorancia. Que se vengue conmigo y no con mi hijo, que es un ser inocente. Y entré en una pelea con Dios que no quería que mi familia me hablara de Dios. No quise volver a los cultos. Nunca, porque a veces iba esporádicamente al menos a un culto, a las convenciones cuando hacíamos en Bogotá, no quise volver jamás a ir a un culto y empecé antes a un nivel más bajo del que había llegado. Ese hombre verme tanto llorando y triste me dijo un día, porque yo tomaba unas pastas antidepresivas, y me dijo que ya no quería que yo consumiera esas pastas, que no me tomara eso que parecía una zombie con eso, que él tenía la solución para que yo me olvidara de todos mis problemas. Y ese hombre empezó a darme drogas porque yo en la cárcel había consumido de pronto unas pastillas tranquilizantes, pero nunca había consumido drogas. Y él empezó a darme, me dijo, mire, esto es marihuana, no la vamos a fumar. Yo al principio le dije que no, no, a mí me da miedo. Yo he visto mucha gente llevada por la droga, a mí me da miedo. No, es que usted no, o sea, yo ya trabajaba con droga vendiéndola, prensándola, entrándola a la cárcel, pero no la había consumido. Y él me decía, no, porque nosotros la vamos a fumar es para que usted se relaje, esto es una droga relajante. Esto la va a ayudar a usted a no pensar tanto en su hijo, a relajarse. Y empecé a convencerme y después de un tiempo de tanto decirle que no, una noche decidí acceder y empecé a consumir con él marihuana. Ya después de la marihuana siguió el bazuco. Un día me dijo, no, a usted ya casi no le está haciendo efecto, entonces vamos a fumar esto que es un poquito más fuerte, pero igual aún es mejor que la marihuana, porque es una droga que con esta droga sí usted no va a recordar casi nada, usted casi va a estar como en un viaje diferente. Bueno, me dio a probar el bazuco. Empezamos a consumir bazuco, ya consumíamos bazuco, perico, marihuana y pepas. Consumíamos 4 clases de droga. Y obviamente con el bazuco sí, sí de verdad empecé a olvidarme, no solamente de mi hijo, sino de los hijos que ya teníamos con él, porque en esa convivencia tuve tres hijos, una niña y 2 niños. Y empecé a olvidarme de todo. Me olvidé de mis hijos, me olvidé de mi familia, me olvidé de mi Dios, me olvidé de quién era. Porque yo creo que lo primero que hace el enemigo cuando uno se aparta es quitarle la identidad. Y eso fue algo que yo perdí. Porque yo llegué a estar drogada y mirarme en un espejo, tratando de encontrarme o de recordar quién era y no reconocía a la persona que veía en el reflejo. Porque llegué a un punto muy bajo donde perdí la autoestima como mujer, donde llegué a hacer muchas cosas por poder consumir. Bueno, después de un tiempo de que él trabajaba en las obras de construcción, consumíamos solamente en las quincenas, cuando él tenía pago, o cada 8 días.
pero después empezamos a consumir diariamente, entonces ya el desgaste del físico y ya la necesidad de plata, porque no había plata que alcanzara porque empezamos a consumir demasiado. em, lo echaron del trabajo, entonces optamos por empezar a trabajar en la calle como vendedores ambulantes. Y mientras trabajábamos en la calle, yo no perdí oportunidad para saltar, porque yo fui me destaqué mucho por ser una persona, una ladrona que robaba y la gente no se daba cuenta que la había robado. Entonces empecé a cosquillar. Ese tipo de robo se llama acá cosquillar en Bogotá. Empecé a cosquillar a la gente, entraban a los negocios y mientras él ofrecía el producto que estábamos vendiendo, robaba cosas de la vitrina, o sea, todos los días robaba, robaba mientras trabajaba él y mientras hacíamos como la fachada de trabajar, entonces llevábamos plata a la casa, celulares y empezamos a consumir todas las noches. Nuestro horario de trabajo eran prácticamente de 10 de la mañana a 6 de la tarde y a las 6 de la tarde nos subíamos para nuestra casa que quedaba en una loma, era una casa en una casa en una invasión muy peligrosa donde ni siquiera la policía subía. Y en esa invasión, como teníamos casa propia y no pagábamos arriendo ni servicios, toda la plata empezamos a consumirnos. Entonces fue como llegar a un infierno, porque después de muchos años yo empecé a perder peso. Yo siempre he sido una mujer corpulenta, gordita, y empecé a perder peso de una manera que yo llegué a pesar 48 kilos. Empecé a perder mi dentadura, se empezó a dañar, a perder mi cabello. Mis hijos vivían una vida horrible porque todo el día estaban expuestos al sol, a estar trabajando en la calle. Teníamos los niños pequeños, mi niño, uno de ellos lo cargábamos en un canguro, la niña mía, Samantha, tenían que andar en la calle prácticamente con nosotros todo el día y la noche toda la noche aspirando el humo de lo que nosotros fumábamos, porque nosotros teníamos un cuarto donde consumíamos en la parte trasera de la casa y todo el humo, a veces los niños empezaban a vomitar, porque el humo era desesperante en la casa, porque consumíamos cantidades alarmantes y ya no podíamos parar, porque llega un momento en que las drogas no te dejan parar ni te dejan pensar. En las mañanas cuando me despertaba con un cargo de culpa impresionante ver a mis hijos rodeados de miles y cientos de colillas en el piso, pipas, aluminios de la droga que consumíamos, jeringas, de todo lo que nos metíamos en el piso y ver mis niños durmiendo encima de juguetes mal acomodados, porque para que nos dejaran consumir yo les regaba chitos, juguetes en la cama y empezó a volverse mi casa como una casa de indigentes. Era una casa sucia, siempre olía a tabaco, siempre olía a bazuco. El cabello de mi niña me recuerdo mucho, con mucha tristeza, siempre olía a bazuco. La casa, las cortinas, todo. Y yo empezaba en el día a sentirme culpable, me levantaba porque no dormíamos en la noche, casi consumíamos hasta las 5 de la mañana. Lo que dormíamos era muy poquito, unas 2 horas, y nos volvíamos a levantar. Yo hacía aseo, hacía comida y le daba a mis hijos porque me sentía culpable, mala mamá, y me iba a trabajar con el pensamiento de ya cambiar, de dejar ese mundo y volver a empezar, no iba a volver a consumir. Y yo le decía en el día al Señor, ayúdame, Señor, yo sé que tú de pronto no me oyes porque estoy alejada de ti. Yo sé que tú de pronto no escuchas ya mi voz, pero ten misericordia de mí. Yo le pedía siempre, Señor, ayúdame, sácame de acá, rescátame de acá. Yo no puedo seguir así. Mi niña grande, la que yo abandoné, eh, bueno, se la pude quitar a mi esposo porque prácticamente él también trabajaba y la dejaba encerrada todo el día. Y se la entregué a mi hermana, la esposa del pastor Jorge. A mi hermana y a mi cuñado se las entregué porque ellos eran cristianos y yo sabía que le iban a dar una buena vida. Les entregué mi hija y ellos la criaron. Se las entregué de 7 años. Ahorita en el momento tiene eh, 18 años. Mm, entonces prácticamente perdí mis hijos, tenía otros hijos, pero ya esos no les daba tampoco importancia por estar en la droga, el consumo. Eso conlleva muchas cosas. Empezamos a vivir una vida que era un infierno. Este hombre me golpeaba, unas golpizas brutales. En una ocasión em, me zafó el hombro derecho, me fisuró 2 costillas, me daba patadas, puños. Eran unas peleas horribles, llevábamos un infierno de relación, los niños siempre en el medio. Eh, Consumíamos droga y yo era una ladrona. Aparte de esto, cuando ya se me acababa la plata de todo lo que trabajábamos en el día, y déjeme decirle que la mendicidad y el pedir con niños da mucha plata,
Nosotros llegamos a hacernos 300.000 pesos en un día, eh, vendiendo colombinas prácticamente. Ni siquiera vendíamos, sino que la gente a veces nos regalaba la plata, fuera de lo que yo podía robarme y fuera de la comida que llevamos para la casa, porque la gente le regala a veces a uno comida. Entonces era muy rentable. Todo eso nos lo fumábamos en una noche. Yo, las personas que consumen bazuco saben que el bazuco lo deja uno tieso, y yo no era capaz de quedarme tiesa, sino la misma ansiedad me hacía salir a buscar más droga. Entonces yo, hasta que no se acabara el último peso, entraba y salía de mi casa a horas de la madrugada, donde era una invasión muy peligrosa, a conseguir el vicio. Cuando no conseguía más, que la jíbara no me quería vender más, porque a veces hasta la misma jíbara me decía: ya no me moleste más, vaya y cuide sus hijos, no fume tanto, usted está desenfrenada, ustedes no tienen control, vaya, vea que es por su bien. Yo me enojaba y me iba a un barrio supremamente lejos. Tenía que bajar muchas cuadras, muchas lomas, y yo creo que ahí empecé a desgastar mis huesos y mi cadera. Ahí empecé yo como a darle tan mal uso a mi cuerpo, porque las drogas acaban con el sistema nervioso más que todo el bazuco. Y yo caminaba demasiado. Yo en los embarazos podía pesar, mejor dicho, mi barriga grande. Y yo empezaba a caminar. Toda la noche la pasaba caminando, consiguiendo bici. A veces me decían: no hay acá, hay en tal barrio, hasta allá me iba yo. Y toda la noche la pasaba andando la calle. Llegaba un momento de la madrugada, ya 3 de la madrugada, donde se me acababa la plata, y yo me bajaba con una navaja y le hacía el para a los taxistas, se asaltaba a taxistas, robé. Me acuerdo mucho que una noche casi me mata un taxista, estaba en estado de embarazo y casi me mata un taxista, porque se alcanzó a dar cuenta que yo lo iba a robar y me golpeó. Y yo estaba en estado gestacional, ya tenía 5 meses de embarazo. Muchas veces en la noche tuve muchos problemas con otros consumidores, habitantes de calle. Estuve a punto de morir demasiadas veces, no podría contarles porque fueron muchas. Y como yo era una mujer tan agresiva, entonces no me importaba si fuera hombre o mujer. Siempre estaba a la defensiva. Eh, Herí muchas personas. Hice mal y hice daño a muchas personas por robarlas. Mm, También me prostituí, porque cuando no tenía, ya el vicio me tenía cogida mucho, entonces, y el vicio da un pánico, entonces no era capaz, a veces ya me tenía muy cogida, ya estaba muy tiesa, entonces para no robar, me ofrecía, me bajaba y me ofrecía a cualquier persona, porque yo ya sabía cuáles hombres eran los que me daban dinero, y hoy les golpeaba o los llamaba o los localizaba, y, y me prostituía para poder conseguir para el vicio. A ese grado de tan denigrante y triste me llevó el enemigo a prostituirme, a vender mi cuerpo por dosis de bazuco. Hasta con un jíbaro le cambiaba mi servicio, le- sí, que hiciera lo que quisiera conmigo para que me pagara en bazuco. Eh, Obviamente, la persona con la que vivía sabía, porque era un tipo lleno de maldad que me hizo muchísimo daño. Eh, Duré con este hombre 8 años prácticamente viviendo un infierno, y no era capaz de salir. A veces, cuando mi hermana viajaba a Bogotá, me llevaba a la iglesia, yo lloraba, quería cambiar, pero no podía. Era una realidad a la que ya estaba acostumbrada, mi cuerpo ya, la ansiedad, la droga era algo impresionante que no podía manejar. Y ese hombre pues me manejaba también como quería, porque uno, cuando es una persona que consume droga, es totalmente manipulable. Después de esto, de mucho tiempo de estar así, con violencia intrafamiliar y estar consumiendo droga, una noche reaccioné porque él me estaba pegando con un palo de guadua y le propiné 6 puñaladas. Mi mamá tuvo que ir porque los vecinos la llamaron, y él estuvo muy grave en el hospital con tubo de toras. Estuvo muchas afectaciones porque fueron varias puñaladas en diferentes partes del cuerpo. Y aún así él, ya cuando estaba un poquito recuperado, volvió a buscarme, volvimos, porque era una relación tóxica la que teníamos. Em, Mi último hijo se me vino producto de una sobredosis que tuve. Nació 7 meses 1, muy mal de peso, en un estado de salud muy crítico, y en todo el tiempo
que el niño estuvo en el hospital, me dijeron que el niño no iba a sobrevivir porque era muy débil, nació con anemia aguda y muy débil porque ese embarazo yo prácticamente no me alimenté, solamente consumía bazuco. Entonces él nació con afectación a sus pulmoncitos, nació bajo de peso, era un niño prematuro. Ni siquiera ni siquiera se veía. Yo me lo metí en la camiseta para salir a trabajar y ni siquiera se veía. Nunca me cuidé las dietas, nunca cuidé a mis hijos. Mis hijos cuando tomé yo la decisión de pedir ayuda, que yo le dije a mi hermana que por favor me ayudara, que ya no podía más con la vida que estaba llevando, porque tuve varias sobredosis y siempre que estaba en algún hospital con una sobredosis, yo llamaba a mi hermana para que orara, porque uno de por sí siempre sabe que las personas que están cerca de Dios las escucha más fácil y no, y a uno no porque uno está apartado. Yo tenía ese conocimiento de que Dios escuchaba de pronto más a mi hermana por estar bien. Entonces, yo le pedía, yo la llamaba a la madrugada llorando y le decía, mami, por favor, ore por mí. Y ella sabía, estoy mal en un hospital y ella me decía, por favor, vuelva a Cristo, pero yo no hallaba por dónde organizar mi vida porque mi vida estaba totalmente destruida. Cometía diferentes delitos, hacía diferentes cosas. Robábamos el carro de la leche, el carro de la gaseosa con otros amigos de allá de la invasión en la madrugada, hacía diferentes cosas, drogaba a la gente para quitarle sus pertenencias, o sea, en un mundo de delincuencia, de droga, de prostitución, del que yo pensaba que ya no podía salir. Y yo a veces le preguntaba al Señor, Señor, este es mi final, así voy a terminar yo, así va a terminar mi vida. Yo le decía, Señor, ayúdame, acuérdate de mí, por favor, extiéndeme tu mano de misericordia. Y siempre que estaba muy mal, leía algunos salmos, oraba en mi casa, escuchaba un poquito de música, pero volvía al mismo punto donde estaba. Bueno, después de que le di una golpiza a una mujer peligrosa de allá del barrio, una pandillera, tuvo un enfrentamiento conmigo y fue algo donde estuvo en riesgo mi vida. Me, las mismas personas del barrio me dijeron que yo eh, estaba en riesgo porque ya había tenido muchas peleas ahí en el barrio, que me fuera, me iban a quemar la casa con los niños adentro. Tuve un altercado siempre fuerte con esta mujer que era también muy peligrosa, entonces me dijeron que me fuera por un tiempo. La verdad, mi casa era un infierno y era un degenero también y yo ya quería irme y cambiar de ambiente. Me fui sin nada, con una bolsa de ropa, me fui huyendo y me refugié en otro barrio que era ya un barrio más normal, un barrio estrato 3 donde había como clase media, bueno, donde había como más gente, más gente. Ya yo me vi muy mal vestida, vi mis hijos muy mal vestidos y empecé como a tratar de subir de nivel de vida. Después de todo este tiempo, empecé a ver la vida como de una forma diferente. Dios como que me abrió los ojos porque ya al bajarme a este barrio, yo le dije a mi pareja, le dije, no quiero consumir más bazuco. Y no quiero consumir, si usted quiere seguir consumiendo, consuma usted fuera de la casa, pero acá mm, una tía me arrendó un apartamento bonito y quiero vivir como persona, quiero sentirme persona otra vez. Entonces tomé la decisión de no consumir más bazuco y fue como una venda que me hubiera quitado mis ojos porque seguía consumiendo pepa, seguía tomando, seguía consumiendo marihuana, pero al menos ya las noches dormía con mis hijos. Recuerdo una vez que me puse a hacer tareas con mi hija, la metí a estudiar, empecé a cambiar, a mejorar algunas cosas como de la calidad de vida, la ropita de ellos, el aseo de la casa, y mi hija se puso a llorar la primera vez que yo empecé a hacer una tarea con ella, como a las 8 de la noche después de comer. Las lágrimas empezaron a caer al cuaderno. Yo le dije, mami, estás mojando el cuaderno, ¿por qué lloras? Me dijo, mamá, usted nunca se ha sentado a hacer una tarea conmigo. Nunca me ha explicado nada. En las noches siempre se mete para ese cuarto. Y aquí no, y estoy feliz por eso. Y esas palabras de mi hija para mí fueron muy fuertes. Me tocaron de una forma muy fuerte. Y yo empecé a decirle a ella, espérate y verás que vamos a ir a una iglesia y vamos a empezar a cambiar. Y ella se puso muy feliz porque era una niña que cuando nosotros nos drogábamos se me escapaba para una iglesia que se llama La Senda Antigua a culto. O sea, a mi niña siempre le gustó. Me decía que quería un hogar como el de su tía Estela. Entonces un domingo que
Salimos a vender nuestros bombones como siempre. En este barrio seguíamos vendiendo dulces, pero ya yo le bajé a la delincuencia, le bajé al consumo de algunas sustancias y ya estaba como más centrada. Empecé a escuchar. Mi pareja entró a un restaurante a repartir los dulces por las mesas y yo volteé a mirar a un segundo piso porque sonaba un coro que dice, yo siento gozo en mi alma, yo siento, bueno, con ese coro, yo creo que yo ya lo había escuchado cientos de veces, porque yo fui cristiana muchos años, porque mi familia me invitaba a cultos, pero nunca había escuchado ese coro tan hermoso como lo escuché esa vez. Eso tuvo un impacto en mí de una forma muy especial. Y yo volteé a mirar para ese segundo piso, era en un segundo piso de la iglesia, Iglesia Pentecostal Internacional, y empecé a llorar inconsolablemente en la calle donde todo el mundo pasaba y me miraba porque yo empecé a sentir algo inexplicable. Entonces cuando mi pareja salió me dijo, ¿qué pasó? ¿Porque está llorando? Yo le dije, porque yo quiero ir a esa iglesia. No, pues no llore, hágale que el domingo la traigo, pero no llore, sigamos trabajando. Bueno, nos fuimos, hicimos el recorrido. El domingo yo me levanté súper temprano, bañé a mis hijos, me arreglé y le dije, usted me prometió que me llevaba a la iglesia, vamos para la iglesia. Y ese hombre que era como tan agresivo, grosero, todo eso como me miró y me dijo, pero después de ahí salimos a trabajar y trabajamos hasta las 7 de la noche. Le dije, listo, hasta la hora que usted diga, pero lléveme a la iglesia. Me llevó a la iglesia, a esa misma iglesia. Recuerdo que como eran un segundo piso, las escaleras parecían infinitas porque sentía un peso en mi espalda impresionante que no me dejaba subir los escalones. Yo creo, hoy entiendo que es la carga de tanto pecado y maldad que tenía. Eran tantas cadenas que no me dejaban subir los escalones. Pero empecé a subirlos lentamente. Y es más, el hermano que estaba de Ujier, que recibe a uno, que saluda a las almas cuando llegan, tuvo que venir a ayudarme a subir. Porque pensó que estaba enferma y la verdad era que las cadenas no me querían dejar subir esos escalones. No podía subirlos. El hermano me dio la mano y bregué a subir. Pude subir los escalones. Los niños subieron de primeras. Fue un momento muy hermoso cuando pude llegar a ese segundo piso porque yo sentí la presencia de Dios en mi vida. Sentí que el Señor me había abrazado de una forma sobrenatural y ya ahí pude llegar al altar, llegué directamente al altar y yo siento que ahí el Señor empezó un proceso muy bonito en mí, rompió muchas cadenas, desató muchas ligaduras, sentí la presencia de Dios, lloré todo el culto y no me moví del altar en todo el culto. Escuché el mensaje en el altar, estuve en el altar y yo siento que el Señor ahí cambió mi vida desde ese momento, porque cuando ya pude mmm, levantarme del altar sentí que era otra persona. Empezó un proceso en mí, no les voy a decir que de inmediato dejé todo porque yo seguía consumiendo droga, inclusive fui a muchos cultos, eh, trabada, por decirlo así, me perdonan la expresión. Yo me fumaba un cacho de marihuana antes de entrar al culto y uno después del culto. Y los hermanos sabían, ellos después me confesaron cuando empezaron a hacer célula en mi casa, que el olor, que mis ojos, la actitud. Siempre iba drogada a la iglesia, pero siempre en el momento de la palabra se me grababa mucho la predicación. Fue un proceso difícil para poder desligarme de la marihuana y el cigarrillo porque llevaba muchos años consumiéndolo, pero el Señor fue haciendo la obra poco a poco. Y en un proceso más o menos de un año tomé la decisión de dejar todas las sustancias psicoactivas. Fui a una convención en la ciudad de Armenia donde yo ya estaba restaurada prácticamente porque ya había dejado muchas de las drogas que consumía, ya había dejado, empecé a vestir falda, empecé a cambiar mi forma, mi lenguaje, que era muy ñero, era muy tosco, era muy de calle, era una jerga callejera que manejaba, la empecé a manejar, empecé a cambiar, a no maquillarme. Entonces cuando fui a esa convención fui con mi pareja aún eh, en adulterio que vivíamos, pero fui con la intención de ya empezar a caminar con el Señor y en esa convención pacté con Dios en el altar, le dije al Señor, no quiero vivir más así, quiero sentirme digna de tu amor, quiero que alejes a este hombre de mi vida porque él seguía consumiendo. Quiero que alejes a este hombre de mi vida, quiero que lo quites, Señor, quiero que me des una vida nueva, quiero cambiar del todo, ayúdame. Y así fue, cuando llegué a esa convención, que fue la primera convención que fui a Armenia,
Llegué totalmente con una mentalidad diferente, con ganas de separarme, se lo manifesté a mi pastor. No me apoyó mucho porque la iglesia en la que yo asistía me decían que iba a ser una carga. Yo con 3 niños enferma, porque empecé a presentar una enfermedad en la cadera tan pronto como me restauré, que enferma, coja, con hijos, no iba a poder salir adelante, de pronto iba a ser más difícil, que de todas maneras este hombre también está yendo a la iglesia, que mejor lo apoyara, pero a mí algo me decía que pues obviamente yo ya era conocedora de la palabra, que no podía seguir en adulterio, y la verdad me separé de él, tomé la decisión de separarme, empecé a vivir sola con mis hijos. Fue un proceso muy duro porque no había mercado en la cocina, no había plata, yo no sabía sino vender dulces y reciclar, entonces quería cambiar mi forma de vida. Más sin embargo, empezamos a llevar mentas para el culto. Después de los cultos, el pastor me dejaba vender mentas y empecé mientras conseguía algún trabajo estable. Fue muy difícil al principio. Pasamos necesidades con mis hijos, pero el Señor nunca nos dejó acostar sin un plato de comida. Pues sí, unos días nos tocó comer mucho tiempo arroz y huevo, mucho tiempo pasé dificultades económicas porque se entró la pandemia, y ya yo estaba en Dios. Mi niña, después de un tiempo de separada, me confesó que el papá abusaba sexualmente de ella. Como ya yo tenía conocimiento de todo esto, y yo, porque lo sufrí de niña, y yo estaba en Dios, busqué la ayuda de mi pastor, lo denuncié. El hombre está preso, pagando una condena de 22 años. Fue un golpe muy duro emocionalmente para mí saber que la persona en la que yo viví 8 años y el propio papá de mi hija pudiera hacer algo así. Me dio mucho dolor saber que todo esto también era culpa mía por la vida que yo llevaba, porque yo vivía prácticamente drogada para no pensar, para no sufrir, para no pensar en mi niño del hospital, para no pensar en la otra niña que había perdido, que mi hermana me estaba criando y que yo no había vuelto a ver durante años. Vivía una vida de sufrimiento, de ahogo emocional, entonces vivía drogada y yo me echaba la culpa también por esto. Sufrí mucho, lloré mucho, le pedí perdón a mi hija, pero creo que hice lo que una madre debía hacer, denuncié. Fue un proceso muy doloroso, las audiencias, fue un proceso muy duro que nos tocó pasar. Ya en pandemia, después de un tiempo de yo estar restaurada y caminando con el Señor Jesucristo, recibí el Espíritu Santo. Ya totalmente una mujer cambiada, con mis hijos cambiados, mis hijos felices, mi forma de vivir feliz. Mi hermana me dio su apoyo y me dijo que me viniera a vivir con ella a Segovia, Antioquia. Nos vinimos acá en Segovia, Antioquia. Llevamos ya casi, voy para a completar 4 años. Completé 4 años de estar viviendo acá. Estoy muy contenta. El Señor Jesucristo me dio un negocito de ventas, o sea, en mi casa, en mi sala de mi casa tengo una vitrina. De ahí vendo y vivo. El Señor me ha sustentado, me ha abierto puertas de bendición. Soy una mujer que ve por su propia familia. En este momento mi artrosis, mi enfermedad me ha llevado a un punto de que ya no tengo movilidad y estoy en una silla de ruedas, pero llevo más de un mes en silla de ruedas. Ha sido un proceso duro, una de las tantas pruebas que me ha tocado pasar, muy duro, porque pues no tengo movilidad de mi cintura para abajo, es limitadísimo, entonces mis hijas son las que me tienen que ayudar, la niña pequeña, la niña grande mía, que volví a recuperarla, no vive conmigo, pero vive cerca y ha estado bajo mi cuidado este tiempo, ha sido mi enfermera, mi amiga, y es una oportunidad que el Señor me dio de volver a vivir con mi hija después de tantos años que la había perdido y que yo sentía de que tenía muchas cosas de que pedirle perdón a ella, me hacía mucha falta. Me ha permitido vivir acá cerca de mi hija otra vez, reivindicarme en muchos aspectos. Tenerla cerca para mí es una bendición. Estos días ha estado en mi casa. Mi hermana es un apoyo incondicional, es una mujer fantástica que me pagó un centro de rehabilitación donde estuve con mi niño prematuro. Con mucho esfuerzo y sacrificio ella trabajó, vendió tamales, hizo ventas para poder pagar mi centro de rehabilitación. Es una mujer que me ha apoyado mucho, ella y mi cuñado. El pastor me lleva a mis hijos al colegio, me los trae por mi enfermedad, me ayudan, me apoyan, son mi mano derecha. Son los que están ahorita volteando para todo lo de mi salud, agradezco mucho a ellos. Y quiero testificarle a la gente que Jesucristo cambia y transforma y que aún estando en esta silla de ruedas no me deja de bendecir. Ya terminé mi casita, estaba haciendo una casa de madera, ya la pude terminar, gloria al Señor. En estos días voy para ya a trastearme, a mudarme para allá.
Y el Señor sigue proveyendo para mi casa. Soy una persona sin movilidad y aún así el Señor sigue proveyendo para mi casa. Sigue llegando alimento a mi casa. He estado viajando para Medellín y el Señor ha dado la provisión para viajar y para hacer todo lo de mi salud. Me van a operar, gloria al Señor Jesús, después de 6 años de sufrimiento con esta artrosis. El Señor Jesucristo, yo siempre le decía, Señor, concédeme el deseo, concédeme la petición de que mi hijo parta contigo al reino de los cielos y no sufra más en una cama. Y se lo llevó el 24 de noviembre. Mi hijo murió para la gloria del Señor. Muchos no entenderán por qué lo digo, pero fue un niño que duró 14 años postrado en una cama. Y el Señor me respondió esa petición. Y algunas respuestas del Señor son dolorosas, pero son respuestas de nuestro Dios. Llevaba muchos años con esta artrosis sufriendo muchísimo. Yo lloraba porque el dolor era insoportable para caminar. Me pasó esto que quedé limitada por un tiempo, pero fue para respuesta. Es una respuesta de Dios porque nunca me han querido operar, nunca me han querido hacer nada. Y por este proceso ya las radiografías salieron que mis huesos están totalmente bloqueados y me van a hacer una cirugía, si Dios lo permite, muy pronto. Estamos en el proceso. Entonces son respuestas del Señor, que el Señor permite que pasan porque Él responde. Todo lo que le he pedido al Señor me lo ha respondido. Tengo un hogar feliz. Ya le sirvo a mi Señor. Empecé a servir acá en la iglesia. Le sirvo al Señor. Tengo mis hijos en Dios, que mis hijos testifican para la gloria del Señor, que llevan una vida terrible, que el Señor les dio una nueva madre, un nuevo hogar, una nueva vida. Recuperé mi hija mayor, que para mí el tiempo con ella era, nos veíamos cada 3 años, cada 2 años. He recuperado el tiempo con ella, he podido disfrutármela. Creo que el Señor ha hecho más de lo que yo esperaba. Estoy totalmente restaurada. Llevo 6 años caminando con el Señor y soy la mujer más feliz y agradecida de este mundo. Quiero testificarles que el Señor Jesucristo cambia vidas, cambia drogadictos, transforma prostitutas, devuelve identidad. Hoy en día me siento una mujer respetada, respetable. Soy una ama de casa y también trabajo con mis ventas y llevo una vida feliz en el Señor. Nunca pude estar tan agradecida con Dios y tan enamorada del Señor como este tiempo. Y ahora entiendo mucho el versículo que dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Porque ahora yo he visto la mano del Señor obrando en mi vida, en mi economía. Él es mi esposo, es mi proveedor, es mi amigo, es el padre de mis hijos. No me ha faltado comida jamás para darle a mis hijos, no me ha faltado ropa. Somos felices, les sirvo al Señor y tengo más de lo que esperaba. Ánimo mis hermanos que estén pasando por algún proceso de salud, por algún proceso, no desfallezcan. El Señor Jesucristo tiene un plan y los planes de Él son perfectos. Y muchas veces no entendemos cómo, pero el Señor sí sabe, sus pensamientos son más altos que los nuestros. Eh, Dios los bendiga y los guarde y espero que mi testimonio sea de bendición para muchos. Gloria al nombre de Jesús, bendito es el nombre de Jesús. Decía, esta es nuestra hermana Liliana, Nancy Liliana. Dios es grande y maravilloso, bendito es el nombre de Jesús. Y gracias a Dios por todo, gracias a Dios porque hasta este día nos ha ayudado el Señor. Y esta es la condición de ella.
en este momento. Que el Señor le ayude, le guíe, le bendiga, le guarde en todo y sea el Señor Jesucristo derramando su gloria, su poder, y sea Él obrando en su vida y ayudándole en todo a ella. Bendito es el nombre de Jesús. Gracias a Él por todo, gracias a Él por su amor, por su misericordia. Decía yo que muchas veces, hermanos, cuando usted crea que está pasando por la situación más difícil, mira hacia afuera que hay gente que está pasando por una situación peor. Hay gente que ha luchado, hermanos. Nosotros a veces decimos, me ha tocado duro, pero hay gente que ha pasado situaciones más difíciles y está pasando por situaciones más difíciles. Son cosas que le tocan a uno, que lo tocan porque a veces estar cómodo en la casa es muy fácil, pero el que está viviendo la situación afuera, uno se da cuenta de que necesita a alguien que le hable. Hoy en día más convencido que nunca, que hay mucha gente que necesita que le hablemos de la palabra, que necesita un abrazo, que necesita que usted y yo nos dispongamos a llevar la palabra, a ir allá, a llevarle la palabra, y que podamos ir, hermanos, ir nosotros a llevar la palabra del Señor. Es una bendición, a llevar ese mensaje de salvación. Usted que ya sabe que Jesús cambia, que Jesús transforma, que Jesús levanta, que Jesucristo es Dios Todopoderoso, que Jesucristo es el que hace la obra, y que yo sé que el Señor a ella la va a levantar de esa silla, porque la necesita de pie, la necesita guerreando, buscando su presencia y llevando la palabra. Pero es allí donde el Señor se glorifica, donde el Señor hace cosas grandes y maravillosas, donde el Señor puede hacer cosas especiales. Y por eso en esta mañana yo te invito a seguir adelante. Te invito en el nombre de Jesús a que sigamos adelante cogidos de la mano del Señor. Todos estos testimonios nos tienen que servir, como miraba allí en lo que se escribía, para aquellos que por su misericordia el Señor nos ha sostenido, no hemos resbalado, no hemos caído, no nos hemos devuelto. Podemos sostener en las manos del Señor, teniendo en cuenta que dice el Señor que si alguno se cree estar firme, mire que no caiga. Ser humildes, no ser indolentes, entender que hay una cantidad de gente que necesita de este Dios maravilloso, que necesita de este Dios único y especial, que necesita de este Dios que nos ha amado tanto, que de una u otra forma nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, vamos a seguir adelante perseverando en el Señor. Y en tanto el Señor me da la oportunidad de tener estos testimonios, los vamos a tener para la gloria del Señor de muchas formas, como Dios está trabajando con cada uno de nosotros, mi hermano, mi hermana. Sigamos adelante, sigamos perseverando, sigamos buscando la bendición del Señor, sigamos haciendo la voluntad del Señor. Esta hermana tuve la oportunidad de distinguirla en una convención. Trabajamos con ellos, con la Iglesia Pentecostal de Jesucristo, que tienen una alianza con ellos, y tuve la oportunidad de compartir, he tenido la oportunidad de compartir, y hoy en día ella me dice, mi pastor y gran amigo, tenemos un Dios maravilloso, tenemos un Dios que nos ama, un Dios que nos bendice, un Dios que nos guarda, tenemos un Dios que obra en nuestras vidas y que ha tenido siempre misericordia de nosotros. Sigamos siempre adelante, hermanos. Hagamos la voluntad del Señor. No es en vano todo esto. Yo me pongo a meditar y yo digo, Señor, no es en vano todo lo que tú estás permitiendo. No es en vano, Señor, disponernos a ir a ese sitio, el Calvario.
No es en vano lo que tú quieres que hagamos, no es en vano. No es en vano entender que necesitamos ser de bendición para otros, no es en vano. Por eso ayúdanos a bendecir a los habitantes de la calle. Ayúdanos a llevar esta palabra, a llevar esa bendición. Hermanos, a veces pensamos muchas cosas que no quiero tocar, pero qué bueno que usted y yo nos pongamos y nos metamos en la presencia del Señor y nos metamos en esta tarea. Ayúdanos a bendecir a los habitantes de la calle. Que podamos ir, hermanos, y yo le invito, vuelvo y le digo, si usted quiere acompañarnos, lo puede hacer. Hay mucha gente en la calle que necesita este Dios grande y maravilloso que usted y yo tenemos. Mucha gente en la calle que necesita esa bendición. De pronto un abrazo, de pronto una comida, hermanos, de pronto un vestuario y más que todo la palabra del Señor. Que vamos juntos y hagamos la tarea que el Señor nos ha encomendado. Que usted, si no puede ir, apóyenos con los alimentos, con la economía que necesitamos para estar allá el día 21 del mes de mayo, en un poquito más de 20 días. Que vamos, hermanos, y hagamos la tarea que el Señor nos ha encomendado de verdad. Gracias a Dios por todo. Gracias a Dios porque Él ha sido bueno, Él ha sido grande, Él ha sido maravilloso. Yo te voy a invitar para terminar este devocional. Vamos a orar por nuestra hermana. Vamos a orar por la hermana Nancy Liliana. Que el Señor Jesús la fortalezca, la ayude. Yo que he tenido la oportunidad de dialogar con ella. Hay momentos difíciles, hay momentos donde se siente sola. Hay momentos donde siente que como que todo se le ha derrumbado, pero el Señor ha estado allí con ella. Entonces vamos a orar, hermanos. No es fácil, tiene unos niños pequeños todavía. Que Dios la ayude y que el Señor, el Dios de la gloria, la bendiga, la guarde y que Él sea el que la fortalezca en todo. Bendito Dios y Padre celestial, Padre amado, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre maravilloso, por tu amor, por tu misericordia y bondad. Gracias, Padre Santo, porque tú eres el Dios bueno, el Dios grande, el Dios real, el Dios especial, Padre amado. Tú eres el Dios que nos amas, que nos bendices y nos guardas. Tú eres el Dios que hasta este día nos has bendecido, Señor. Mira a mi hermana Nancy Liliana, Padre amado. Seas tú, bendito Dios, glorificándote en ella, bendito mi Rey, ayudándola en todo, Padre celestial, y guardándola, Padre amado. Bendito Dios, guíala en tu propósito, Padre celestial, que ella pueda entender tu propósito, Padre Santo, cada día, en esto tan difícil que puede estar viviendo humanamente, pero confiada en ti, Padre celestial. Señor Jesús, glorifícate, Señor, obra poder del cielo, Padre amado. Derrama sanidad a su cuerpo, a su alma cada día más y más, Señor. Y seas tú fortaleciéndola en todo, Padre Santo, para la gloria y la honra de tu santo nombre, Padre amado. Bendito mi Dios, gracias por todo, Padre celestial. Tu palabra dice, pero sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, y esto es conforme a su propósito son llamados. Gracias, Señor, gracias por todo, Padre celestial, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia y gracias por tu bondad infinita, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, bendito por los siglos de los siglos, Señor. Te damos mil y mil gracias, Señor Jesucristo. Tú sigues siendo bueno, tú sigues siendo grande y maravilloso, bendito mi Rey. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor Jesús. Gracias al Señor por todo, gracias al Señor por su amor, por su misericordia y por su bondad infinita. Gloria al Señor Jesús. No me queda sino darle gracias a Dios una vez más. Dale gracias a Él porque uno se da cuenta en esto. Muchas cosas tiene el Señor para su pueblo y el enemigo quiere hacer mucho daño muchas veces, pero el Señor Jesús está allí para ayudarnos, para guiarnos y para bendecirnos. Mi hermano, mi hermana, bendiciones en el nombre de Jesús. Recuerden que soy su pastor y amigo Luis Javier Troches Caicedo, de la Iglesia Cristiana del Nombre de Jesús, Ministerio de Restauración Espiritual y asociados a la Iglesia Pentecostal de Jesucristo, dándole gracias al Señor
por todo lo que ha hecho, a mi hermana Nancy Liliana, por haber permitido grabar este testimonio, enviarlo. Yo sé que va a ser de mucha bendición para mucha gente y sabemos que Dios tiene misericordia de cada uno de nosotros. Dios les guarde, mis hermanos, Dios les bendiga. Nos escucharemos mañana nuevamente 5 de la mañana en el devocional En las manos de Jesús. Dios les bendiga, les guarde y hermanos, no nos olvidemos, hermanos, del propósito del Señor. Vamos a visitar el Calvario, ese sitio donde está lleno de habitantes de la calle, y ayúdanos a bendecir los habitantes de la calle. Si tú puedes aportar, si tú puedes ayudarnos, hazlo para la gloria del Señor. Esperamos tu bendición, tu ayuda, y sepa que todo lo que se recoja va para ellos en el nombre de Jesús. Bendiciones. Dios les bendiga, Dios les guarde y les guíe en todo. Nos escucharemos mañana 5 de la mañana en las manos de Jesús. Bendiciones.